país que incumple permanentemente la norma, la Constitución, cuando la política pelea, siempre dice vamos a llegar a la justicia. Bueno, será así. De hecho, ya hay presentaciones, la puja entre el gobierno nacional y las provincias, todos estamos mirándola. El doctor Alejandro Fargosi no necesita presentación y es alguien que seguramente nos podrá decir qué dice la Constitución, primero, y segundo, también su lectura, que tiene que ver con lo legal y también seguramente con lo político. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Miguel, gracias. Bueno, ¿qué nos cuenta de este nuevo capítulo que estamos viviendo? ¿Cuál? ¿El de Torres o algún otro ahí perdido? El de los presos en Jujuy, porque tenemos para hacer postres, ¿eh? Ah, no, no. Yo por el momento quiero que usted me diga Torres y compañía, porque ya son todos los gobernadores, también aquí cerquita el gobernador de la Sí, provincia y otros. ¿Qué dice la Constitución? Empecemos por eso, porque nadie leyó el librito ese, a ver cómo funciona sí. con relación a este tema. Y la Constitución lo que establece es una pauta muy genérica de distribución de los impuestos que se cobran a nivel federal para coparticiparlos en virtud de una ley que ya está dictada, en virtud de una ley que reglamenta ese tema para coparticiparlos entre las provincias. Eso no tiene nada que ver con las deudas que toma la provincia con el Estado federal y que le tiene que devolver. ¿Por qué le tiene que devolver? Porque en la Argentina tenemos varios agujeros culturales, ¿no? Probablemente el principal en lo que tiene que ver con la política es que el Estado no tiene plata. El Estado no es un señor que trabaja, ahorra y con eso arma plata. Cada centavo de la plata del Estado la pusimos nosotros. La pusimos nosotros en impuestos, la pusimos nosotros porque el Estado se endeudó y la deuda la vamos a tener que pagar nosotros, o la pusimos nosotros porque el Estado emite y la inflación la pagamos nosotros. Ujú. Conclusión, cuando el Estado le presta plata a alguien, le presta nuestra plata. Y si no le cobra a las provincias, nos la está robando a nosotros para dárselas a la provincia. Es decir, cuando el señor Torres, por ejemplo, decide festejar carnaval, yo no tengo ganas de que mi plata se dedique a festejar el carnaval ni en la provincia, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Chubut. Ese es el punto. Porque acá a nosotros nos aprietan el cinturón, digo acá, no digo acá por Buenos Aires, digo en la Argentina, a nosotros nos aprietan el cinturón y la fiesta la hacen los políticos. En Mm. paralelo, Miguel, hay otro factor. Hay provincias que son pobres de su almenidad. Hay otras provincias que son pobres porque quieren serlo. El ejemplo puede ser Chubut, que decidió que no iba a explotar recursos mineros por algún tipo de convicción eh, bellopensadora sobre los equilibrios ecológicos y la minería. Bueno, si ellos quieren que vivan felices el millón de guanacos que habita la provincia, me parece bárbaro, pero que no nos lo haga pagar al resto. Ahora, yo que conozco poco, solamente escucho a los que saben, solo trato de poner sentido como digo, me parece que este tema que usted dijo está ahí en la Constitución un poco difuso, que tiene que ver con la ley de coparticipación, casi desde raíz está bastante mal, ¿no? Me parece que hay ahí un tema que, que es desde el principio algo que está mal y que siempre lleva conflicto en términos de, bueno, las provincias ricas, las provincias pobres, todos van a una caja central, el que tiene la caja tiene de alguna manera el dominio sobre esos dineros. Hay una anomalía que me parece que nadie quiere resolver y que permanentemente nos trae este problema, ¿no? Es como que Sí. en un país tan grande, ¿no sería mucho más sensato que cada provincia se tenga que manejar con su propio, digamos, su propia recaudación y que, bueno, hubiera alguna metodología distinta? Es casi un sistema perverso. No sé si usted comparte esta mirada. Sí, la comparto, pero claro, tiene que ver con cuestiones políticas que seguramente a la gente la van a repugnar, pero bueno, por ejemplo, hay provincias que no pueden existir porque no recaudarían lo suficiente para pagarle ni al gobernador, ni hablar de las legislaturas que se autoadjudican sueldos enormes, ni nada. Pero ¿qué pasa? Por la conveniencia política del partido dominante, en general ha sido el peronismo, no nos olvidemos que
la debacle empieza con el peronismo, seamos francos, hasta el 45 nos iba bien, ¿eh? Para el peronismo es medular tener muchas provincias porque así domina las provincias y domina la nación a través del Senado. De hecho, desde 1983, la mayoría del Senado siempre fue peronista y es peronista porque domina las provincias. ¿Y por qué domina las provincias? Domina las provincias porque a nivel provincial es mucho más fácil hacer populismo. Entonces tiene más de la mitad de la población a sueldo del gobierno, a eso a su vez derrama hacia las municipalidades y se repite. O sea, acá hay un gran desastre político que estoy convencido empieza en 1945, porque el peronismo tuvo algunas cosas buenas, pero, o casualidad, coincide con el derrape, con la decadencia argentina, y tiene que ver con estas cosas. Ahora, me parece que en esta pulseada que se está dando, acá hay un tema de dinero, pero hay un tema político fuerte. Y esto que estamos diciendo no se dice demasiado. Es decir, es como que nos quedamos con, bueno, la coparticipación, el dinero te doy, me debes, bueno, vamos al ámbito judicial, pero el tema de fondo es como que siempre queda diluido y en realidad habría que reformular todo. ¿Cómo ve que sale este partido? Porque está ahí, ¿no? De alguna manera jugándose el gobierno por un lado y los gobernadores que se pusieron todos en bloque, no importa de qué partido. Sí, coincido Miguel, pero antes de ir a la pregunta, una premisa. Los temas medulares nunca se hablan en la Argentina. Mm. Piense, por ejemplo, un tema medular que surgió ahora. Antes no habíamos hablado nunca de los fondos fiduciarios, un monumental curro con el cual se saca del Estado una plata que no se vigila más. Pero monumental, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Mm. ¿Eh? Y nunca se habló, tuvo que venir Milei para que se hablara, porque la verdad es que no se hablaba. Evidentemente me hago cargo de mi parte de la culpa porque algunas veces estoy cerca de los micrófonos, pero de eso no se hablaba. Por ejemplo, tampoco se habla de la increíble cantidad de personalidades de la política argentina que gracias al sistema electoral de lista sábana, a ellos no lo votan ni la familia y sin embargo tienen un poder decisorio decisivo, valga el juego de palabras, tienen un poder decisorio decisivo. ¿Qué elecciones ganó, no sé, Monzó? ¿Qué elecciones ganó Nosiglia? Está lleno de gente que no ganó una elección en su vida y sin embargo hablan desde el Olimpo de la política. ¿Por qué? Por el sistema legal de la lista sábana. O sea, realmente que nos vaya tan mal no tiene que ver con la naturaleza, ni con que los argentinos seamos vagos, ni ladrones, ni ninguna de todas esas fantasías populares. Tiene que ver con que la política se encaramó en el poder, la casta política, en eso coincido 2000% con Milei, se encaramó en el poder y nos usa de vacas lecheras, nos ordeña todos los días un poquito. ¿Cómo va a terminar esto? Yendo a la pregunta, yo creo que va a terminar consolidando a Milei, porque lo que han hecho tanto Torres como los gobernadores es una barbaridad, no tiene ni pies ni cabeza, no han recortado un solo gasto. El otro día vino ayer o antes de ayer, vino el gobernador de Salta y siguen con el tema de los avioncitos, que es un símbolo muy grave, ¿eh? Es un símbolo muy grave el de los avioncitos, porque no nos olvidemos nunca esa chiquita que tuvo que ser con los dolores de un cáncer terminal cargada a pie por el padre mientras los degenerados mentales de los aviadores que se dedican a pasear por ahí usando la plata ajena siguen disfrutando de una vida de Bill Gates con la nuestra. Tan claro, yo creo que lo que ha dicho es esta la descripción, ¿no? Una Argentina del despilfarro, del abuso y otra que pretende cierta, no, la racionalidad que corresponde, ni más ni menos. Doctor Falgosi, como siempre, agradecerle y veremos cómo continúa esta película que por lo visto tiene capítulos y claro, está arrancando este gobierno. No es que alguien pensaba que se la iban a hacer fácil, pero están ahí, Sí. ¿no? En el inicio de un partido bastante calentito. Si me permite solamente una pastilla que estoy tratando de meter cada vez que puedo con este tema. Cuando Milei le dice que no a darle plata a un gobernador que la quiere despilfarrar, no está cuidando su bolsillo, está cuidando el nuestro. Nos quedamos con ese título. Abrazo enorme. Abrazo, chao.
El doctor Alejandro Fargosi, en esta disputa entre el gobierno nacional y las provincias, pero lo escuchó, ¿no? ¿De dónde saca el gobierno la plata? ¿De dónde sacan las provincias? Siempre de nosotros.